clase de teorías del aprendizaje. Muy bien, vamos a comenzar con lo que nos corresponde a nuestro segundo parcial, que de hecho este tema es el que hemos estado trabajando desde el primer parcial, pero le vamos a dar cierre el día de hoy, que serían los últimos 3 tipos de aprendizaje que tenemos pendientes. Muy bien, antes de empezar con nuestra clase, te tengo una actividad que estoy seguro que te va a gustar mucho. Te voy a explicar cómo funciona y qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Como puedes ver, de este lado hay un cuadrito que tiene unos círculos color rosa y un signito aquí en el centro. Dice aquí, mira solo la cruz central. Dentro de un momento el círculo que se mueve se pondrá de color verde. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Cuando te termine de dar tus indicaciones, le vas a poner pausa a tu video y te vas a quedar viendo este punto fijo hasta que todos desaparezcan y de repente vas a empezar a verlo de color verde. Entonces, ponle pausita al video y ya después platicamos si lo pudiste ver o no. Perfecto, se supone que ya pudiste hacer la actividad, te repito, tendrías que ver esta crucecita fija hasta que desaparecieran todos los demás puntos y empezarás a verlos de color verde. Ya el día que nos conectemos me vas a platicar si pudiste verlo o no pudiste. Y después te explico un poquito más qué es este fenómeno. Perfecto, ahora sí, vamos a ver los tipos de aprendizaje que teníamos pendiente, que ya nada más restaban 3 tipos de aprendizaje. Muy bien. El onceavo tipo, híjole, vimos 13 tipos, vimos un buen. El onceavo tipo es el aprendizaje por descubrimiento. El mismo nombre ya te puede estar indicando un poquito para dónde va el aprendizaje por descubrimiento. Nos dice, este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir esta palabra activo? Que el sujeto, es decir, la persona que está aprendiendo, el alumno, tiene que participar dentro de su aprendizaje, es decir, él debe de tener iniciativa, a él le debe de interesar, él debe de estar motivado, tiene que ser autodidacta, a eso me refiero con activo. Dice aquí, la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, los descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. En pocas palabras, ¿qué nos dice aquí? El aprendizaje activo es lo contrario del aprendizaje pasivo. En el pasivo es cuando tú estás sentado nada más escuchando al maestro, no pones atención, nada más el maestro está hablable, ese es el aprendizaje pasivo. El activo es cuando tú participas, cuando tú investigas, cuando tú indagas, ese es el activo. En ese tipo de aprendizaje por descubrimiento, las personas obviamente descubren aquellos temas que les llama la atención, los relacionan y los reordenan con los conceptos que ya tenían para adaptarlos a su esquema cognitivo. Esto es un poquito lo que te pude platicar en otra clase de didáctica, los saberes previos, ¿te acuerdas? Que fracasamos rotundamente con nuestro ejemplo de la independencia. Me quiero acordar. Este tipo de aprendizaje lo que hace es la información que ya tengo en mi cabeza, la voy a complementar, mejorar o cambiar con información totalmente nueva. El esquema cognitivo se refiere pues, a todas las ideas que nosotros ya tenemos. Estas ideas pueden estar correctas o pueden estar erróneas. Aún así, así siempre funciona el aprendizaje por descubrimiento. Yo descubro algo que me gusta, lo investigo y la información que ya tenía en la cabeza es, te digo, reemplazada o se complementa con lo que yo ya sabía. Este aprendizaje por descubrimiento está muy relacionado con otros tipos de aprendizaje. Habíamos visto un poquito el aprendizaje significativo. Estos dos van de la mano. ¿Por qué? Porque si algo me interesa, algo me apasiona, yo lo voy a estudiar a profundidad. Si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho la música. De hecho, yo muchos años fui músico, me dediqué a la música, entonces es algo que a mí me apasiona. Ahorita pues ya no tengo tiempo, pero entonces yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar la batería, aprendí a cantar. Fueron cosas que yo fui aprendiendo porque me gustaba. Fui descubriendo, ¿ok? Y para que yo aprendiera tuve que realizar un aprendizaje activo, es decir, yo no me quedaba viendo a mis maestros de música, yo participaba, yo ensayaba, a mí me apasionaba, ¿ok? Lo que tienes que hacer es buscar lo que le mueve al niño, sus aficiones, sus pasiones, ayudarlo a que descubra para qué es bueno. En pocas palabras, ese es el aprendizaje por descubrimiento. ¿Quién es el pionero de este aprendizaje? Un teórico llamado Jerome Bruner, que de hecho tú lo vas a ver
mucho tiempo a lo largo de tu carrera, pero es importante que te vayas familiarizando con el nombre. Gerard Brunnen es uno de los pioneros del aprendizaje por descubrimiento. Que no se te olvide, está de la mano del aprendizaje, por aquí te lo voy a poner, significativo. Que este aprendizaje significativo, pues el pionero es David Ausubel. Estos nombres no quiero que te los aprendas de memoria, pero sí quiero que los vayas identificando, porque te repito, pues los vas a ir viendo a lo largo de tu carrera. Muy bien, vamos con el número 2, que sería el aprendizaje memorístico. ¿Aprender algo de memoria es malo? No, no es malo, de hecho es necesario. La memoria es un elemento indispensable para el pensamiento y para todo proceso cognitivo. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando yo le doy más peso a lo que memorizo que lo que aprendo y lo que aprendo y entiendo. Ahí se vuelve malo. La memoria es indispensable. ¿Ok? Existen en general 3 tipos de memoria: corto, mediano o largo plazo. Las personas que son muy distraídas, ahí entro yo soy una persona distraída, nos falla un poco la memoria a corto plazo. Tal vez tú te has dado cuenta, te estoy platicando de algo y luego digo, ¿qué estaba diciendo? Ok, ese es un buen ejemplo de que a mí me falla mi memoria a corto plazo. Me voy a ir al extremo, la memoria a largo plazo. Esa es pues de lo que pasó hace 10 años, 20 años. De hecho, las personas mayores, por ejemplo, piensa en tus abuelitos, ellos a lo mejor no se acuerdan qué hicieron hoy, pero se acuerdan de la historia de hace 30 años. Es decir, ellos tienen muy desarrollada su memoria a largo plazo, pero la de corto plazo ya no. Dice aquí, el aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan. Esta definición a mí no me agrada tanto. ¿Por qué? Porque a veces sí puedes memorizar y sí puedes entender qué significa. Sin embargo, aquí te quisieron explicar el aprendizaje memorístico de manera aislada. Si yo te pongo un texto y te digo, quiero que te lo memorices, pero también quiero que me digas qué significa, estás memorizando, pero también estás entendiendo. Te repito, la memoria no es mala, es indispensable. Es mala cuando los maestros, cuando los alumnos piensan que lo más importante es que te aprendas algo de memoria. Por eso, a mí no me va a importar, te pongo el ejemplo de David Ausubel y de Jerome Bruner. No te voy a preguntar en tu examen, ¿cuál es la fecha de nacimiento de David Ausubel? Pues, ¿qué te importa? No es algo útil para tu vida, por eso existe el internet, para que lo busques. Pero bueno, nos dice aquí, no se realiza un proceso de significación. Esto es importante. La significación, ya hablamos del aprendizaje significativo, lo que me interesa, lo que me marca, lo que se queda grabado en mí. Dice que no se realiza el proceso porque a veces sí podemos memorizar nada más y no ponemos atención. A mí me ha pasado muchas veces, y estoy seguro que a ti también. Tenías un examen y te grabaste todos los temas de memoria y a la semana ya se te olvidó todo. ¿Por qué se nos olvida? Porque no fue significativo. Lo que es significativo no se olvida. Lo que te aprendes de memoria sin que te interese sí se va a olvidar. Nos dice aquí, es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. Un buen ejemplo de esto sería cuando nos enseñaron las tablas. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Es una acción repetitiva. Aquí lamentablemente nosotros nos enseñaron matemáticas de esa forma. Nos obligaron a memorizar, pero a lo mejor había unas formas, tú que vas a ser pedagoga, pues había muchos materiales didácticos, actividades lúdicas, dinámicas grupales, que nos hubieran permitido aprender las tablas en lugar de solo memorizarlas. Pero aún así, te repito, este aprendizaje no es malo, es necesario. Simplemente cuando seas docente, cuando trabajas en una empresa, no abuses de él. Muy bien, vamos a revisar nuestro último tipo de aprendizaje, que en este caso sería el aprendizaje receptivo. Muy bien, este aprendizaje es el opuesto al significativo, para que por ahí te lo grabes. De hecho, te lo pongo aquí. Es el opuesto al significativo y a todo lo que tiene que ver con la enseñanza, aprendizaje activo. Ahora te explico. Nos dice aquí, ese tipo de aprendizaje, denominado receptivo, la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es decir, aquí tú no investigas, tú no te interesas, tú no indagas. Alguien más te da el conocimiento. De hecho, ¿te acuerdas que platicamos en nuestra otra materia un poquitito acerca de las estrategias clásicas de enseñanza, de lo tradicional?
toda práctica de enseñanza tradicional está cayendo en un aprendizaje receptivo. Nos dice aquí, es un tipo de aprendizaje impuesto. Esto es interesante. Muchos de los otros aprendizajes que yo te expliqué, el descubrimiento, el significativo, son aprendizajes que tenía que ver mucho con tu interés, con tu motivación. Y en el impuesto te están obligando a que lo aprendas. De hecho, mucho del esquema de la educación tradicional, por ejemplo, la educación universitaria que tú estás obteniendo, tiene mucho aprendizaje impuesto, porque va a haber muchas materias y muchos temas que tú dices, ¿y para qué me enseñan esto? ¿Ok? Es pasivo. Por eso te decía que es lo contrario del activo. Dice aquí, en el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo cuando el profesor está explicando, como lo que yo estoy haciendo ahorita, pero bueno, este es un video, el material impreso, la información audiovisual, el pizarrón, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Es decir, tú estás en el salón de clases, escuchando la clase, tomas nota, oye, ¿entendiste el tema? Sí, es esto y esto y esto, pero tú no indagaste más, alguien más te dio toda la información. Lamentablemente, este aprendizaje receptivo es muy común, se sigue utilizando muchísimo, hay muchos colegas docentes que lo siguen haciendo. Este aprendizaje, si lo combinamos con una parte de reflexión, de investigación, puede llegar a funcionar muy bien. Sin embargo, si solamente lo dejo en receptivo y en memorístico, que es el que acabamos de ver, pues nos da como resultado clases sumamente aburridas, clases que no cumplen los objetivos, clases que se nos hacen eternas y que al final de cuentas no aprendemos nada. Muy bien. Perfecto, con eso terminaríamos pues ya todos los tipos de aprendizaje, ya te diste cuenta que existen muchísimos, que todos tenemos un poquito de todos, que cuando te toque ser profesora, cuando te toque ser docente, pues en algún momento tendrás que usar uso de cada uno de ellos. Como te repito, ninguno es malo, todos son positivos, sin embargo hay que saber cómo utilizarlos y por eso era muy importante que tú lo conocieras. Muy bien, terminamos nuestra clase del día de hoy, espero que le hayas entendido bien al tema, porque como son videos, pues estás haciendo aprendizaje receptivo, pero no seas pasiva, sea activa, busca más información, dice, ay, ¿quién será ese David Ausubel? Búscalo, indaga, no te quedes solamente con lo que yo te explico, ni yo ni tus profesores. Muy bien, entonces muchachas, terminamos nuestra clase de hoy. No se te olvide tomar tus anotaciones, anotar todas las dudas que te vayan surgiendo y el día que nos conectemos resolvemos cada una de ellas. Cuídate mucho, adiós, chao.